¿Qué tal amigos, amigas del ciclismo, amantes de este bonito y duro deporte? Hablamos de lo que más nos gusta de ciclismo femenino, de mundial, con sorpresa, con sorpresón. Empezamos. Y es que yo creo que debe de ser muy desesperante para las rivales, para el circuito internacional, para el pelotón femenino, ser ciclista profesional y luchar por grandes cotas, luchar por el Tour de Francia, luchar por la Vuelta a España, luchar por el Giro, luchar por el Mundial, luchar por la Lieja. Yo creo que tiene que ser muy desesperante, ¿no? Ser ciclista y tratar de luchar por estas cosas, porque enfrente hay una tal Annemiek van Vleuten que cuando parece que la tienes derrotada y cuando parece que va a trabajar para sus compañeras, te gana un mundial. Y la imagen curiosa es que además cruza la línea de meta como el que cruza la línea de meta de la carrera, la marcha de mi pueblo. O sea, sin creérselo, yo creo, llamar la atención porque ni lo ha celebrado al cruzar la línea de meta. Ese es el análisis más inmediato y el pozo que nos deja una carrera que ha sido espectacular. Ha sido espectacular, sobre todo los últimos kilómetros, los últimos 10 kilómetros, pero ha sido espectacular desde ya a falta de esos 36 kilómetros. Hay que decir que Sara Martín, la española, intentó marcharse cuando se fue Aude Bianic, intentó marcharse también ella, pero a ella no le dejaron. Aude Bianic le dejaron, pero a la española no la dejaron, no pudo marcharse. Y es verdad que el resto, luego hablaremos de España, es verdad que el resto que nos llevamos a la boca es un 25º puesto de Mavi García. Bueno, luego hablamos de España, pero en cuanto a la carrera, Sara Martín fue protagonista en ese momento, no la dejaron marcharse y luego se formó ese grupo de 5 corredoras a falta de 30 y pocos, menos de 30 kilómetros para la línea de meta, con Liane Lippert forzando, con Elisa Longo Borghini. Luego se formó primero esa pareja y luego llegaron por detrás Nievadoma, Cecilie Turlugbin, luego ya más corredoras. Se terminó fusionando el grupo principal de 5 corredoras con el perseguidor, que era bastante grande, donde venía también Mavi García. En el último paso, en la última extensión, se volvió a separar, se volvió a abrir ese grupo con otras 5 corredoras, con las mismas más o menos protagonistas, con Lugbin, con Liane Lippert, con Elisa Longo Borghini de nuevo, entre otras, pero por detrás venía un grupo que estábamos ahí. Ha sido impresionante, ha sido emocionante esa parte final, porque veníamos ahí, que las cogían, no las cogían, teníamos esa dualidad, ¿no? Parecía que las iban a coger, que las tenían muy cerca, que no, y iba a ser algo importante, iba a ser un resultado, un momento importante, porque venían dos sprinters, como Lot Kopecky, que luego ha sido segunda, y como Arlenis Sierra, que ha sido sexta, pero que ha lanzado el sprint demasiado pronto y si no lo hubiese lanzado igual tan pronto, podría haber obtenido hasta alguna medalla, ¿no? Igual se podía haber metido en esa pelea por las medallas. Venía también Silvia Pérsico, que ha sido tercera. Venían en ese grupo gente que iba a generar dudas, ¿no? Y gracias a Marlene Reusser, que ha hecho un gran trabajo, Suiza ha tenido doble representación en ese grupo perseguidor, han conseguido cazar, pero la historia aquí era lo que no hemos visto. Lo que no hemos visto y la realización no nos ha enseñado. Porque sí, había dos grupos, el cabecero y el perseguidor, intentando neutralizarse, pero es que por detrás había otro grupo muy cerquita de llegar. Y también estaba ahí a esa diferencia de 10 segundos. Y estaba muy cerquita de neutralizar también ese grupo, y ese grupo era bastante más numeroso. Y ese es el grupo de donde sale Annemiek van Vleuten para ganar. Y nadie se lo espera, ni en la tele. En la tele de repente vemos aparecer a Van Vleuten y decimos, ¿perdón? ¿Dónde? ¿Cómo? ¿Cuándo? ¿Cómo?
nos quedamos perplejos, ¿no? Desde la tele, y yo creo que desde el grupo también la clave de la victoria de Annemiek en el día de hoy no es otra que sorprender. Ahora hablaremos de Annemiek, del Pundonor, de su año 2022, ahora hablaremos un poco de todo, ¿no? Pero la clave de la victoria para mí es el que ha atacado en el momento justo, ha llegado, nadie se lo esperaba, y claro, a menos de 1 kilómetro, ¿quién le pone el cascabel al gato? ¿Quién sale en un grupo en el que muchas tenemos opciones de ganar? Eso posiblemente ha precipitado el lanzamiento del sprint de Arlen y Sierra, que se ha podido quedar sin medallas porque era una de las corredoras que más había guardado. También en cierto modo entendible, ¿no? Es una de las corredoras que no tiene equipo, que viene sola, en cierto modo es entendible, ¿no? Que ahorre esas fuerzas en la persecución. Bueno, era una de las corredoras que se ha precipitado en el sprint, que lo ha lanzado demasiado pronto, por eso mismo, porque ha aparecido Van Vleuten y, ay amigo, ¿quién le pone aquí el cascabel al gato? ¿Qué hacemos? ¿Qué pasa? Pues ese ha sido el problema. Para mí la clave de la victoria de Van Vleuten, entre otras muchas, es ese. El momento en el ataque. Y el momento en el ataque, el momento en el que Van Vleuten decide salir para la televisión y salir para todas y sorprender. Sorprender porque nadie esperaba que de ese grupo iban a llegar, el grupo trasero iba a llegar alguien, y mucho menos Van Vleuten. En cuanto a la victoria de Van Vleuten, bueno, pocas cosas se pueden decir, la verdad. Pocas cosas se pueden decir y muchas a la vez. En cuanto al palmarés, este año es increíble. Es increíble. Este año Van Vleuten se lleva el Giro, el Tour, la Vuelta, el Mundial, la Lieja. Es increíble. Increíble. Ya lo hemos dicho en alguna otra ocasión. Domina el ciclismo como y cuando quiere. Pero en algunos momentos, o hasta en los momentos malos. Recuerdo el Tour de Francia, cuando empezó Annemiek un poco con dudas, no empezó de la mejor forma posible el Tour para ella, y la dejaron un poco viva, con un poco de vida, y Annemiek le deja con un poco de vida y te mata. Y te mata con una etapa espectacular. La etapa con la que gana el Tour es espectacular. Hoy Annemiek venía con un codo roto, venía de una caída fortísima 3 días antes, y aún así gana. Y viene para trabajar para sus compañeras, y aún así gana. Yo creo que, lo digo, mi sensación es que la victoria, nadie se esperaba ese ataque. La victoria se basa en ese ataque del que nadie se esperaba que fuese Annemiek a atacar y que fuese a saltar. Y a partir de ahí, pues todo es historia. Todo es historia, que ni se lo cree. Ni se lo creía Annemiek al llegar a la línea de meta, que me imagino que, bueno, pues además está siendo unos mundiales para Países Bajos bastante no sé si deprimentes, pero bueno, sí, las cronos y la crono por equipos no había salido según se esperaban. No voy a decir deprimentes porque mañana ganará Mathieu van der Poel y tendremos doblete holandés. Pero la victoria de Annemiek van Vleuten es no sé, iba a hacer un símil con la historia, con aquella leyenda o aquella del caballo de Troya, ¿no? Que es que no sé si la asociación es la correcta, pero bueno, más que la asociación del caballo de Troya, podemos decir algo más español, que igual no es tan conocido, pero algo más español, que es esas victorias, ¿no? Que tiene las leyendas españolas o esas historias, ¿no? Que dicen que el Cid ganó terrenos o ganó con
ya muerto, le ponían, bueno, no sé si es el mismo caso, pero nadie contaba con Van Vleuten. Todos teníamos a Van Vleuten quitada, nadie, vamos a decir, nadie decíamos que Van Vleuten iba a ganar, todos la teníamos, hasta ella misma se había descartado. Y nueva campeona del mundo. Es que es impresionante, y con un codo roto. Y la temporada, ya digo, fue campeona del mundo en 2019, es su segundo mundial. Es cierto que quizás no la vimos tanto de campeona del mundo porque fue el año que llegó a Movistar. Venía de Mitchelton, llegó a Movistar, fue el año de la pandemia, un año en el que se pudo lucir mucho el maillot de campeona del mundo, así que se retirará en 2023 y se retirará de la mejor forma posible. Annemiek se va a retirar de la mejor forma posible, que es vestiendo todo el año del maillot arcoiris, y seguro que su nivel en 2023 va a ser muy parecido al de ahora, con 40 años, que los va a cumplir dentro de unos días, el próximo 8 de octubre. Creo que su nivel va a ser igual, exactamente igual al de ahora, y creo que se va a despedir del ciclismo profesional tras 15 años, si no me equivoco, desde 2008, tras 15 años, 16 temporadas, al máximo nivel, pero sobre todo en estos últimos años, destacándose como la gran corredora y haciendo absolutas barbaridades. Sí que es verdad que su nivel es superior 1 o 2 peldaños por encima del resto en la mayoría de carreras, y que sus victorias son aplastantes, pero hay que ser ese es 1 o 2 peldaños por encima con 39 años. No olvidemos. Decimos, sí, es que Annemiek tal, pero es que no olvidemos que todo esto lo hace con 39 años, que hay chavalas jóvenes, chicas jóvenes, que deberían estar apretando y que deberían, pues con 39 años, y se va a retirar en 2023 vestida de maillot arcoiris en un fin de carrera espectacular. Y creo que es momento de hablar de la segunda, de la tercera, un poco en general de la carrera. Lot Kopecky y Silvia Persico. Lot Kopecky, que ha sido segunda clasificada, que en ese grupo trasero era una de las, su grupo perseguidor, era una de las más interesadas en recortar diferencia, porque era la mejor sprinter, y ya se lleva una plata mundialista. Por primera vez pisa el podium en un campeonato del mundo. 26 años, todavía podemos decir que es joven. Vino de ser segunda también en Madrid en la etapa de decidido al sprint de la Challenge by la Vuelta. Por cierto, había sido cuarta tanto en Segovia como en Aguilar, en 2 etapas más o menos decididas al sprint. Lot Kopecky, que pues este año sí que es cierto que solamente fue campeona del mundo, campeona belga contra el crono, y que tenía una victoria en la Vuelta a Burgos. De hecho, la primera etapa, la primera etapa en Aranda de Duero fue para ella, y además el gran éxito de este año de Lot Kopecky, los dos grandes éxitos, que ha sido Tour de Flandes y Strade Bianche. Así que una corredora que se merece, por supuesto, por subir por primera vez al podium del Campeonato Mundial de Ciclismo. Lot Kopecky, que ¿qué vamos a decir de la belga, una de las grandes, y que si no habría aparecido Van Vleuten podría haber sido campeona del mundo perfectamente, si no habría aparecido Van Vleuten de la nada. Y me voy a ir al sexta clasificada, que ha sido Arleni Sierra. En ese grupo perseguidor destacamos a Lot Kopecky, Silvia Persico también, y a Arleni Sierra como sprinters. Me voy a ir a Arleni porque ha sido sexta, y creo que ese ataque de la nada de Van Vleuten le ha llevado a lanzar el sprint. Me ha dado la sensación que un poquito pronto, y me ha dado la sensación que también le ha llevado a ella a lanzar el sprint, que ha sido, por eso ha sido sexta, ¿no? Quizás si no habría aparecido Van Vleuten, el sprint se hubiese lanzado un poquito más tarde, y quizás creo que si el sprint se hubiese lanzado un poquito más tarde, Arlenis
hubiese obtenido una mejor posición. Pero bueno, en cualquier caso es esta, que para la cubana es un pedazo de resultado, ¿eh? Y el podio lo cierra Silvia Pérsico, tercera clasificada, una corredora que ya ganó en Segovia, que ya se impuso a Van Vleuten en Segovia, en la Challenge by la Vuelta. Es una, bueno, pues una corredora que ganó, por ejemplo, el Memorial Mónica Bandini este mismo año, que también ganó el Gran Premio Liberazione en Italia. Sobre todo apuntar en Liberazione, las pronunciaciones de los idiomas que aunque sean idiomas latinos nos los ponen difícil, ¿no? Bueno, es un gran resultado para una corredora que tiene 25 años, Silvia Pérsico, que es sprinter sí, pero también es un poco, o también tiene sus dotes de escaladora, una corredora un poco completa, ¿no? Silvia Pérsico todavía también se tiene que decidir y definir un poco, pero sí, todavía tiene esos, bueno, pues buenos resultados, ¿no? Y esas victorias, y es su gran resultado, a pesar de no haber sido victoria, este tercero en el Campeonato del Mundo. Liane Lippert, que era una de las grandes favoritas, sobre todo sin Van Vleuten. Liane Lippert ha sido cuarta clasificada, es una corredora 24 añitos que va a correr en Movistar, que es una de las joyas del ciclismo femenino internacional, que ya este año ha tenido una temporada espectacular, consiguiendo, sobre todo en el inicio de año, consiguiendo buenos puestos, consiguiendo victorias. Es la campeona alemana de ciclismo, y Liane Lippert, que finalmente ha sido cuarta, que no ha llegado ni siquiera a las medallas, pero que ha provocado el primer gran ataque, el ataque en el que se fueron finalmente ella y Elisa Longo Borghini, y luego se sumaron otras tres corredoras para formar ese quinteto que formó el primer gran ataque, y que ha sido muy generosa. Liane Lippert, que seguro que ha pagado esa generosidad en la línea de meta, siendo cuarta, pero aún así yo creo que también un buen resultado. Quinta clasificada Cecilie Utuk-Lubin, la corredora danesa, que, bueno, pues 27 años, acumula 14 victorias, así que está quinta clasificada en un mundial. No es un top 5, no es un gran resultado, tan gran resultado para ella, pero aún así ha sido generosa, ha sido protagonista, y bueno, es un gran resultado, ¿eh? Después de haber conseguido 15 victorias o 14 victorias, dices, bueno, tienes acostumbrado a ganar, ¿no? Pero bueno. Y en cuanto a la selección española, pues hemos colocado posición 25ª Mavi García, posición 30ª Ane Santesteban, y a partir de ahí han abandonado Idoia Eraso, Sandra Alonso, Sara Martín y Lourdes Ollarvide. Así que no sé si decir decepcionante, porque yo creo que no es decepcionante la palabra. Era un mundial al que veníamos con mucha ilusión, era un mundial al que teníamos que ver cómo salía la carrera, cómo se afrontaba la carrera, cómo se ejecutaba, que sin Annemiek o sin las exhibiciones de Annemiek nos daba un poquito más de opciones, no solamente a España, sino a más países y a más selecciones. No, ya lo digo, no es un mundial decepcionante, pero sí, yo sí esperaba quizás un poquito más, sobre todo un poquito mejor de colocación cuando se ha hecho el movimiento con Lippert, tal, pero ahí hay que ver también la falta de fuerzas, aunque no lo parezca. Ha sido un mundial duro también, aunque no, quizás no tuviese ese perfil, pero el circuito era duro, sobre todo muy técnico, sobre todo duro quizás no en el perfil, pero sí, y lo vamos a ver como lo irán diciendo los protagonistas, tanto hoy como mañana, como estos días también lo hemos visto, un circuito que es duro, no en tanto quizás en el desnivel, que también es duro, sino en esa tecnicidad, en esas curvas técnicas, en esos látigos que se forman, en esos tipos de cosas que no se ven. Sí que es cierto, que ya lo digo, me esperaba quizás un poquito más de presencia en el equipo español, sobre todo de Mavi, de Ane, en esos últimos metros, pero aún así, ya digo, yo creo que el mundial no es decepcionante, pero sí que creo que esperábamos un poquito más. Ya digo, no sé si falta de fuerzas, no sé qué ha podido pasar al final, pero creo que sí, como digo, que podíamos esperar un poquito más. Al final, posición 25-30 es más o menos lo que venimos haciendo estos 2 últimos años, y se nos resiste dar ese paso adelante, dar ese
ese paso que nos decía Gemma Pascual que necesita el ciclismo femenino español, pues se nos resiste. Es verdad que ese paso se nos resiste un poquito, pero bueno, que aún así estamos ahí, que quizás el perfil tampoco era el mejor para las nuestras y que vamos a seguir soñando. Que 2023 será otro perfil un poquito también parecido, pero bueno, será otro perfil, que vendrán las jóvenes empujando desde abajo, pero bueno, que vamos a seguir empujando, sí que nos esperamos un poquito más de España, seguro, quizás, yo por lo menos, pero bueno, no, por lo menos hemos tenido ya a Mari hasta el final. Así que nada, a disfrutar de esta victoria de Annemiek van Vleuten, a disfrutar de Annemiek en general y que nos vemos mañana con más ciclismo mundial. Hasta luego.